Mi hijo exigió: quiero la casa, los autos, todo. Mi abogado me rogó que peleara. Yo respondí: entréguenle todo. Todos pensaron que había perdido la cabeza. En la audiencia final, firmé todo. Él sonrió, convencido de que había ganado, pero no sabía que yo ya había ganado antes de llegar allí. Siguió sonriendo, hasta que su abogado se puso pálido cuando... 3 meses. Apenas 3 meses habían pasado desde que enterré a Emilio, el hombre que me devolvió la fe en el amor después de años de soledad. Todavía podía oler su loción en el sillón de la sala, todavía encontraba sus lentes de lectura sobre la mesa del comedor. La casa guardaba su presencia en cada rincón. El reloj de péndulo que restauró para mí seguía marcando las horas, con ese tic-tac que ahora me recordaba que el tiempo sin él avanzaba demasiado lento. Era un martes por la tarde cuando escuché el motor de una camioneta detenerse frente a mi casa. Desde la ventana de la cocina, donde preparaba café con canela, como Emilio me había enseñado, vi a mi hijo Rodrigo bajarse. No venía solo. Valeria, su esposa, caminaba detrás de él con esos tacones que siempre me parecieron demasiado altos para una simple visita familiar. Pero había alguien más, un hombre con traje gris, portafolio de piel en mano. Mi corazón se aceleró. Algo en la rigidez de sus posturas me advirtió que esta no sería una visita de cortesía. Abrí la puerta antes de que tocaran. Rodrigo entró sin besarme la mejilla, sin el «¿Cómo estás, mamá?», de siempre. Sus ojos esquivaron los míos. «Mamá, necesitamos hablar», dijo con una voz que intentaba sonar firme, pero que yo, su madre, reconocí como insegura. «Te presento al licenciado Mauricio Solís». El hombre del traje extendió su mano. La estreché por cortesía, aunque mis entrañas ya presentían el golpe. Se sentaron en la sala. Valeria eligió el sillón de Emilio, ese donde él leía el periódico cada mañana. Verla ahí me dolió más que cualquier palabra que pudieran decir. «Señora Esperanza», comenzó el abogado, sacando documentos de su portafolio. «Su hijo me contrató para resolver un asunto familiar de manera civilizada». Civilizada. Qué palabra tan elegante para lo que vendría después. Rodrigo carraspeó. «Mamá, ya han pasado 3 meses desde que papá Emilio falleció. Creo que es momento de hablar sobre la herencia, sobre lo que me corresponde. Si quieres seguir descubriendo historias de vida reales que tocan el corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque a veces las mejores lecciones vienen de donde menos lo esperas». Lo miré fijamente. Mi hijo. El niño que cargué en brazos cuando su verdadero padre nos abandonó. El joven al que mantuve trabajando doble turno en la fábrica textil. El hombre que ahora me miraba como si yo fuera un obstáculo entre él y una fortuna. «¿Qué es lo que crees que te corresponde, Rodrigo?», pregunté con voz tranquila, aunque por dentro algo comenzaba a quebrarse. Valeria se inclinó hacia adelante, con esa sonrisa que ella creía dulce, pero que a mí siempre me pareció calculada. «Suegrita, entendemos que estás pasando por un duelo difícil. Por eso venimos con una propuesta justa». «¿Justa?», repetí. El licenciado Solís desplegó los papeles sobre la mesa de centro. «Básicamente, señora, su hijo solicita la casa, las 2 camionetas y una compensación económica de 500,000 pesos por los años de inversión familiar». El silencio que siguió fue tan denso que podía escucharse el tic-tac del reloj de péndulo. Cada segundo martillaba en mis sienes. «Mamá», continuó Rodrigo, esta vez sin mirarme a los ojos, «tú ya estás mayor. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Las camionetas ni las usas. Y seamos honestos, no puedes administrar todo esto por tu cuenta». Administrar. Como si 25 años trabajando, ahorrando cada peso, construyendo un patrimonio de la nada, no me hubieran enseñado a administrar. «Podemos buscarte un departamento bonito», añadió Valeria con esa voz empalagosa. «Algo más cómodo para tu edad, un lugar donde no tengas que preocuparte por el mantenimiento. Hay residencias muy bonitas para personas de la tercera edad donde estarás bien atendida».
residencias, asilos. Me estaban sugiriendo que me fuera a morir a un asilo mientras ellos se quedaban con todo lo que Emilio y yo construimos. Sentí algo caliente subir por mi garganta. No era llanto, era furia. Pero algo en mí me dijo, espera, escucha, aprende quiénes son realmente. No sé qué decir, murmuré. Y no era mentira. No sabía si gritar, llorar o echarlos de mi casa. No tienes que decidir hoy, dijo el abogado, guardando los papeles, pero le sugiero que consiga representación legal. Esto puede resolverse de manera amigable, o no. Era una amenaza vestida de consejo profesional. Rodrigo finalmente me miró. Mamá, solo queremos lo justo, lo que nos corresponde. Tú siempre has sido razonable. Razonable. Esa palabra retumbó en mi cabeza mientras los veía salir de mi casa. Valeria se llevó una mirada larga a los cuadros de las paredes, a los muebles, calculando, inventariando mi vida como si fuera una tienda de segunda mano. Cuando cerré la puerta, mis piernas flaquearon. Me apoyé contra la madera y dejé escapar el aire que había contenido. El aroma del café con canela llenaba la cocina, pero ya no me provocaba. Me acerqué a la ventana y los vi subirse a la camioneta. Rodrigo dijo algo que hizo reír a Valeria. Reían. Salían de pedirme mi casa, mi dignidad, mi vida, y reían. Esa noche, sentada en la mecedora que Emilio me regaló en nuestro 5º aniversario, abrí un cuaderno viejo de tapas de cuero. En la primera página, con letra temblorosa, escribí una sola línea. Hoy mi hijo dejó de ser mi hijo. Hoy conocí a un extraño con su cara. Pero lo que Rodrigo y Valeria no sabían, lo que ese abogado elegante nunca imaginó, era que esta madre no había sobrevivido a décadas de lucha para dejarse vencer por un par de ambiciosos. No sabían que yo ya tenía un plan, y que para cuando se dieran cuenta, ya sería demasiado tarde. Esa noche no dormí. Me quedé en la mecedora hasta que el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, recordando cosas que había intentado olvidar. Porque lo que Rodrigo no sabía, lo que nunca se molestó en preguntar, es que yo ya había sobrevivido a traiciones peores que la suya. Tenía 23 años cuando el padre de mis hijos nos abandonó. 23, con 2 criaturas pequeñas, sin dinero y sin nadie que respondiera por mí. Rodrigo tenía 4 años, Camila apenas 18 meses. Recuerdo que esa mañana desperté y encontré una nota sobre la mesa de la cocina. No puedo con esta vida, perdóname. 6 palabras. Eso fue todo lo que dejó, además de deudas y promesas rotas. Los primeros años fueron de puro sobrevivir. Conseguí trabajo en la fábrica textil La Esperanza. Irónico, ¿verdad? Cosiendo uniformes médicos. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 6 de la tarde. Mis manos aprendieron a manejar la máquina industrial incluso cuando los dedos sangraban de tanto picar tela. El ruido de esas máquinas todavía vive en mis oídos. Clic, 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 clic. El sonido de la supervivencia. Dejaba a los niños con doña Remedios, mi vecina, que me cobraba lo justo porque sabía que lo justo era todo lo que yo tenía. Por las noches, cuando Rodrigo y Camila dormían, yo sacaba la vieja máquina de coser Singer de mi madre, esa misma que ahora está en el cuarto de costura, y hacía trabajos extras, arreglos de ropa, cortinas, manteles para quinceañeras. Dormía 4 horas si tenía suerte. Rodrigo era mi sombra en aquellos años. Me seguía por toda la casa diciendo, «Mami, mami, mami», como si temiera que yo también desapareciera. Le cantaba mientras cosía, le prometía que todo iba a mejorar. Y cuando lloraba porque sus zapatos estaban rotos y los otros niños se burlaban, yo le secaba las lágrimas y le decía, «Hijo, algún día vas a tener todo lo que mereces. Tu mamá te lo promete». Quizá ahí fue donde cometí mi error. Quizá lo malcrié sin darme cuenta, intentando compensar la ausencia de un padre que nunca volvió. Camila, en cambio, creció más independiente, menos demandante. A veces pienso que ella entendió desde pequeña que yo daba todo lo que podía y que pedir más era egoísta. Se volvió fuerte, callada, estudiosa.
A los 18 se ganó una beca para estudiar administración en Monterrey, y de ahí saltó a Houston. Ahora tiene su propia empresa de consultoría. Hablamos cada semana por videollamada. Me pregunta cómo estoy, me cuenta de su trabajo, de sus viajes. Pero hay una distancia entre nosotras que nunca supe cómo cerrar. Como si ella hubiera aprendido a no necesitarme demasiado, y yo nunca supe cómo decirle que eso me dolía. Con Rodrigo fue diferente. Él se quedó cerca. Estudió en la universidad pública, se graduó de contador, consiguió un trabajo decente. Venía a comer todos los domingos, me llamaba mamita y me abrazaba fuerte. Yo pensaba, este hijo sí me quiere. Este hijo sí valora todo lo que hice. Qué ciega fui. Cuando cumplí 45 años, ya llevaba más de 20 trabajando en la fábrica. Era supervisora para entonces, ganaba un poco más. Había logrado comprar un departamento pequeño en una colonia modesta. No era mucho, pero era mío. Fue en la ferretería del barrio donde conocí a Emilio. Entré buscando un desarmador para arreglar la puerta del baño. Él estaba detrás del mostrador, con ese delantal verde lleno de bolsillos y esa sonrisa que iluminaba todo. Tenía 52 años, acababa de enviudar hacía 3, no tenía hijos. «¿En qué puedo ayudarla, señorita?», me dijo. Señorita, hacía años que nadie me llamaba así. No fue amor a primera vista, fue algo mejor, fue respeto. Emilio me trataba como si mis opiniones importaran, como si mi cansancio fuera válido, como si mi vida tuviera valor más allá de lo que podía dar a otros. Nos casamos 8 meses después en una ceremonia sencilla en el juzgado. Rodrigo fue mi testigo, me apretó la mano y me susurró: «Mereces ser feliz, mamá». Camila llamó desde Monterrey para felicitarme. Dijo que le daba gusto, pero no pudo venir. Emilio no era rico, pero era trabajador y sabio con el dinero. Su ferretería generaba buenos ingresos. Juntos ahorramos. Compramos esta casa hace 12 años, 3 recámaras, patio trasero, cochera para 2 autos. La pagamos en 8 años de abonos constantes, cada mes, sin falta. Después vinieron las camionetas. Emilio las necesitaba para transportar material de construcción a los clientes. Una Toyota Hilux 2020 y una Nissan Frontier 2019. Las cuidaba como si fueran de oro. El local comercial lo compramos hace 5 años, cuando un vecino necesitaba vender rápido. Emilio vio la oportunidad. «Amor, esto es para nuestro futuro, para cuando ya no podamos trabajar». Lo rentamos a una panadería. Nos daba 18,000 pesos mensuales. Nunca vivimos con lujos, pero vivimos con dignidad, con paz, con café en las mañanas y películas los sábados, con manos entrelazadas y planes para envejecer juntos. Rodrigo venía menos después de mi matrimonio con Emilio, siempre con alguna excusa: trabajo, cansancio, compromisos. Cuando conoció a Valeria hace 8 años, las visitas se espaciaron aún más. Emilio, que era observador, me lo dijo una tarde: «Esperanza, ese muchacho solo viene cuando quiere algo». Yo lo defendí. «Es mi hijo Emilio. Está ocupado construyendo su vida». «Ajá», dijo él, sin insistir. Pero su mirada me decía: «Ya verás». Hace 4 meses, Emilio se desplomó mientras cargaba un tinaco en la ferretería. Infarto fulminante. Murió antes de llegar al hospital. En el funeral, Rodrigo no lloró. Lo vi revisar su celular durante el responso. Y 3 días después del entierro me preguntó: «Mamá, ¿cuándo van a leer el testamento?». Ahora, sentada en esta mecedora, entendía que las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. Porque una madre siempre quiere creer que su hijo es bueno, incluso cuando todas las evidencias dicen lo contrario. Los préstamos comenzaron sutilmente. Tan sutilmente que al principio ni siquiera me di cuenta de que estaba siendo usado. La primera vez fue hace 6 años, poco después de que Rodrigo cumpliera 32. Me llamó un jueves por la noche, con esa voz que conocía tan bien, esa que usaba de niño cuando quería algo, suave, casi avergonzada. «Mamá, ¿puedo pedirte un favor?». «Claro, hijo, dime».
Necesito 15,000 pesos. Es que se descompuso mi coche y lo necesito para trabajar. Te los devuelvo el próximo mes, te lo juro. Emilio estaba a mi lado viendo televisión. Lo miré de reojo. Él alzó una ceja pero no dijo nada. ¿No tienes ahorros?, le pregunté. Silencio incómodo. Los usé en otras cosas. Mamá, de verdad te los regreso. Es un préstamo. Le deposité al día siguiente. Pasaron 2 meses, luego 4, luego 6. Nunca mencionó devolverlos. Y yo nunca se los pedí porque, bueno, era mi hijo. Y las madres no le cobran a sus hijos, ¿verdad? 5 meses después, otra llamada. Esta vez necesitaba 40,000 pesos. Valeria quería hacer un curso de nutrición y certificarse como coach. Es una inversión en nuestro futuro, mamá. Cuando empiece a trabajar, te pago todo junto. Emilio esta vez sí habló. Esperanza, esto ya es un patrón. Es para su educación, le respondí, para que salgan adelante. ¿Y sus propios sueldos, qué? Ambos trabajan. No tuve respuesta. Le deposité a Rodrigo sin decirle a Emilio. Usé mis ahorros personales, los que guardaba en una cuenta que había abierto años atrás, por si acaso. El por si acaso se estaba convirtiendo en por culpa de. Valeria nunca terminó ese curso. 2 meses después la vi subiendo fotos en redes sociales desde Cancún. Vacaciones en hotel 5 estrellas. Merecido descanso, decía la publicación. Con mi dinero. Con el dinero que yo gané cosiendo hasta que los dedos me dolían. Pero lo peor no eran los préstamos, era la transformación. Rodrigo antes me visitaba con ropa sencilla, comía con gusto lo que le preparaba, se quedaba conversando. Después de Valeria, todo cambió. Llegaba con camisa de marca, revisando constantemente su celular, comiendo poco porque estamos cuidando la figura. Las conversaciones se volvieron superficiales. Ya no me preguntaba cómo estaba. Hablaba de negocios que quería emprender, de viajes que quería hacer, de la casa que quería comprar. Siempre quería, nunca daba. Una tarde, Valeria vino sola a visitarme. Traía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Suegrita, necesito pedirte un consejo de mujer a mujer», dijo, sentándose en el borde del sillón como si mi casa le diera asco. «Dime». Rodrigo y yo estamos pensando en comprar una casa. Algo bonito, ¿sabes? En una zona decente, pero los enganches están carísimos. Necesitaríamos unos 85,000 pesos. Ahí estaba, el verdadero motivo de su visita. ¿Y sus ahorros?, pregunté. Suspiró teatralmente. «Ay, suegrita, todo está tan caro. El gimnasio, la gasolina, la comida orgánica que necesito para mi salud, usted sabe cómo es». No, no sabía. Yo había criado 2 hijos con frijoles y tortillas y estaban perfectamente sanos. «Valeria, esa cantidad es... Solo sería un préstamo», me interrumpió. «Rodrigo tiene un buen trabajo. Les pagaremos en mensualidades. Piénselo como una inversión en el futuro de su hijo, en sus futuros nietos». Nietos. Usó esa palabra como anzuelo, y yo, tonta de mí, mordí. Le presté los 85,000 pesos. Emilio se enteró cuando revisó los estados de cuenta. «¿En qué estás pensando, Esperanza?», me dijo, no con enojo sino con preocupación genuina. «Ese dinero era para emergencias, para tu operación de la vista que tienes pendiente. Mi hijo lo necesita. Tu hijo gana bien, su esposa también. Lo que necesitan es aprender a administrarse. Emilio, tú nunca tuviste hijos, no entiendes». Me arrepentí al instante de esas palabras. Vi el dolor cruzar su rostro. «Tienes razón», dijo quedamente. «No entiendo cómo un hijo puede aprovecharse así de su madre». Esa noche dormimos cada uno de un lado de la cama, sin tocarnos. Fue la única vez que peleamos en 12 años de matrimonio. Rodrigo y Valeria nunca compraron esa casa. 6 meses después, supe por una prima que los habían visto en un antro de lujo, gastando en botellas de whisky. Una sola botella costaba lo que yo ganaba en una semana. Las visitas se volvieron cada vez más raras. Solo aparecían cuando necesitaban dinero
o cuando había comida gratis en cumpleaños familiares. Emilio, en cambio, nunca me lo echó en cara, pero yo veía su decepción cada vez que Rodrigo llamaba. Él sabía lo que venía: otra petición, otro préstamo que nunca sería pagado. Un mes antes de morir, Emilio me llevó a desayunar a nuestro café favorito. Pidió chilaquiles verdes. Yo, hot cakes con miel. Comimos en silencio unos minutos hasta que él dejó el tenedor y me tomó la mano. Esperanza, amor mío, necesito decirte algo y no quiero que te enojes. Dime, ese muchacho, Rodrigo, lo veo diferente. Tiene una dureza en los ojos que no tenía antes. Y esa mujer con la que se casó, ella lo está cambiando. O peor, está sacando lo que siempre estuvo ahí. Quise defenderlo, pero las palabras no salieron. Escúchame bien, continuó Emilio, apretando mi mano. Cuando yo ya no esté, no digas eso. Cuando yo ya no esté, repitió firmemente, ten cuidado. He puesto todo a tu nombre en el testamento porque confío en ti, pero desconfía de quienes solo aparecen cuando hay algo que obtener. 3 semanas después, Emilio estaba muerto. Y 2 meses después de eso, Rodrigo estaba en mi sala con un abogado, exigiéndome entregar todo lo que Emilio me dejó. Ahí, sentada en la mecedora, sumando los préstamos nunca devueltos, las señales ignoradas, las advertencias desatendidas, llegué a una cifra: 140,000 pesos que le había dado a mi hijo en nombre del amor. Amor. Qué palabra tan maltratada. Emilio tenía razón. Siempre tuvo razón. Y yo, ciega de amor maternal, no quise ver que mi hijo ya no era el niño que me seguía diciendo «Mami, mami, mami». Era un extraño que había aprendido que su madre era un cajero automático que nunca decía que no. Pero eso estaba por cambiar. Las llamadas empezaron al día siguiente de aquella reunión con el abogado. Primero fue Rodrigo a las 8 de la mañana. «Mamá, ¿ya pensaste en lo que hablamos? No, buenos días. No, ¿cómo amaneciste?» Solo directo al punto, como si yo fuera un negocio pendiente en su agenda. Rodrigo, apenas pasó un día. Es que mientras más tardemos, más complicado se pone todo. El licenciado Solís dice que es mejor resolverlo rápido, sin tanto drama. Drama. Él llamaba drama a mi dolor por Emilio, a mi confusión por su traición. Necesito tiempo para pensar. ¿Tiempo para qué, mamá? La casa está a tu nombre, las camionetas también. Solo tienes que firmar unos papeles y listo. Todos felices. Todos, menos yo. Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban mientras preparaba café. El aroma me reconfortaba, me devolvía a las mañanas con Emilio, cuando el mundo todavía tenía sentido. A las 10, mensaje de Valeria por WhatsApp. Suegri, te mando unas opciones de departamentos preciosos. Mira tiene elevador y todo. Perfecto para ti. Abrí las imágenes. Departamentos de 50 metros cuadrados en zonas alejadas del centro. Uno estaba junto a una avenida ruidosa, otro en un edificio que parecía a punto de derrumbarse. El más bonito costaba 1,200,000 pesos, en una zona donde los asaltos eran noticia semanal. Mi casa valía 4,800,000 pesos. Querían que cambiara mi hogar por una caja de cerillas. No respondí. Pero Valeria no se daba por vencida fácilmente. A las 2 de la tarde, otra llamada de Rodrigo. Mamá, Valeria me dice que no le contestas. Estoy ocupada. ¿Ocupada en qué? Mamá, ya no trabajas. ¿Qué tanto puedes estar haciendo? Esa frase me cayó como balde de agua fría, como si mi vida sin trabajo no tuviera valor. Como si mis días cuidando la casa, recordando a Emilio, existiendo, fueran nada. ¡Rodrigo! Mira, necesitamos hablar en serio. Voy para allá. No, yo... Demasiado tarde. Ya había colgado. Llegó a las 3:30. Esta vez traía carpetas, más documentos. Se sentó en el comedor sin que lo invitara, esparció los papeles sobre la mesa donde Emilio y yo desayunábamos cada mañana. Mira, mamá, hice números. Sacó una calculadora. La casa vale aproximadamente 4,800,000 pesos según el catastro.
Las camionetas juntas, unos 980,000. El local comercial que rentan, 2,100,000. Eso da un total de 7,880,000 pesos. Escucharlo hacer cuentas con el patrimonio que Emilio y yo construimos con sacrificio me revolvió el estómago. Ahora, continuó, si dividimos entre 2 herederos, Camila vive en Houston. Ella no ha pedido nada. Pero le corresponde. Yo solo estoy siendo justo, mamá. Quiero mi parte. 3,940,000 pesos. Casi 4 millones de pesos. Pronunció esa cifra con la misma naturalidad con la que se pide un vaso de agua. Rodrigo, ese dinero es mío por derecho. Soy tu hijo. Emilio me lo dejó a mí. Porque ustedes estaban casados, obvio, pero ahora que él ya no está, esto pasa a ser herencia familiar. Habló como si hubiera memorizado el discurso. Mamá, no te estoy quitando nada. Solo quiero lo que me toca. Es para mi futuro, para cuando Valeria y yo tengamos hijos, para tus nietos. Ahí estaba otra vez esa palabra, nietos. Como si secuestrar mi corazón de abuela fuera la estrategia. ¿Y yo con qué vivo? Con tu pensión, con lo que te quede. Puedes vender el local, quedarte en un lugar más pequeño. Mamá, tienes 67 años. ¿Para qué quieres tanto espacio? Para vivir, para respirar, para tener un pedazo de tierra que fuera mío después de toda una vida dándolo todo. Necesito pensarlo. Ya llevas días pensándolo. Su tono cambió, se endureció. Mira, el licenciado Solís me explicó que podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Prefiero por las buenas. ¿Me estás amenazando? Te estoy siendo honesto. Puedo iniciar un juicio de herencia. Tardará años, te costará abogados, te llenará de estrés. ¿Quieres eso? ¿A tu edad? Mi edad. Otra vez usando mi edad como debilidad. Saqué mi cuaderno de tapas de cuero, ese donde escribía las cosas importantes. Anoté la fecha y la hora de esta conversación. Rodrigo me miró extrañado. ¿Qué haces? Tomar notas. Se me olvidan las cosas, ¿sabes? Por mi edad. No captó el sarcasmo. Las visitas se volvieron diarias. Rodrigo y Valeria aparecían sin avisar, siempre con nuevos argumentos, nuevas presiones. Una tarde llegaron con el licenciado Solís. Se sentaron los 3 frente a mí en la sala. Yo, sola en mi sillón. Ellos, formando una pared de exigencias. Señora Esperanza, comenzó el abogado con tono paternal que me irritó profundamente. He revisado el testamento de su esposo. Efectivamente, todo quedó a su nombre, pero entienda que moralmente, parte de ese patrimonio debería pasar a sus hijos. Y mi hija no ha pedido nada. Porque ella tiene su vida resuelta en Estados Unidos, intervino Valeria. Pero Rodrigo vive aquí. Necesita apoyo, necesita oportunidades. Oportunidades. Rodrigo tenía 38 años, un título universitario, un trabajo. ¿Qué más oportunidades necesitaba que no pudiera crear él mismo? Las camionetas, dijo Rodrigo. Al menos las camionetas deberían ser mías. Soy hombre, las necesito para trabajar. Tú ni siquiera sabes manejar bien. Aprendí a manejar a los 40 años. Emilio me enseñó en el estacionamiento vacío de un supermercado, con paciencia infinita. Ahora mi propio hijo me decía que no sabía hacerlo bien. Además, añadió Valeria con esa voz melosa que usaba para envenenar, suegrita, usted a su edad debería estar descansando, no preocupándose por mantenimiento de casas, pagos de predial, reparaciones. Eso es muy estresante. Le puede dar un infarto, como a don Emilio. Mencionó a Emilio. Se atrevió a mencionar a mi esposo muerto como advertencia. El licenciado Solís juntó las manos sobre su portafolio de piel. Señora, puedo iniciar los trámites legales hoy mismo, o podemos firmar un convenio de cesión voluntaria. Usted decide. Necesito consultar con mi propio abogado. Los 3 intercambiaron miradas. ¿Tienes abogado?, preguntó Rodrigo con sorpresa mal disimulada. Voy a conseguir uno. Valeria soltó una risita. Ay, suegri, los abogados son carísimos. ¿Para qué gastar en eso?
Mejor arreglamos esto en familia. Familia. Qué ironía escuchar esa palabra de alguien que quería despojarme. Cuando se fueron, me quedé inmóvil en el sillón. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, amenazante. Caminé hasta la recámara y abrí el closet de Emilio. Su ropa todavía colgaba ahí. Enterré mi rostro en una de sus camisas y olí su esencia. Ya se estaba desvaneciendo. Emilio, susurré. ¿Qué hago? Pero Emilio no estaba. Y yo estaba sola enfrentando a un hijo que había aprendido a verme como un obstáculo. Esa noche recibí un mensaje de Rodrigo a las 11. Mamá, de verdad piénsalo bien. No querrás que esto termine mal. Te quiero. Te quiero. 2 palabras que antes me llenaban el corazón. Ahora sonaban huecas, falsas, calculadas. Abrí mi cuaderno y anoté cada conversación, cada amenaza velada, cada presión. Mis manos escribían con letra temblorosa pero determinada. Porque si algo me habían enseñado 25 años cosiendo en la fábrica, era que cada puntada cuenta, que nada se desperdicia, que incluso los retazos más pequeños pueden crear algo nuevo. Y ellos estaban dándome todos los retazos que necesitaba para coser mi defensa, solo que todavía no lo sabían. La presión se volvió insoportable. Rodrigo llamaba 3, 4 veces al día. Valeria me enviaba mensajes a cualquier hora. Fotos de casas en venta, enlaces de asilos, residencias para adultos mayores, artículos sobre cómo simplificar la vida en la tercera edad. Una tarde, mientras regaba las plantas del patio trasero, esas bugambilias que Emilio plantó para mí, mi celular vibró. Otro mensaje de Rodrigo. Mamá, el leak. Solís dice que si no respondes esta semana, iniciará el proceso legal. No me obligues a llegar a eso. No me obligues. Como si yo fuera la culpable. Como si defender lo mío fuera un acto de agresión. Dejé caer la regadera. El agua se esparció por las baldosas mientras yo me sentaba en la banca de hierro forjado, esa donde Emilio y yo tomábamos café los domingos. Miré la casa. Cada ladrillo tenía una historia. La ventana de la cocina que reparamos juntos cuando se rompió durante una tormenta. La puerta principal que pintamos de azul turquesa porque Emilio decía que era el color del cielo en los días felices. El reloj de péndulo que traía el tic-tac de nuestros años juntos. Todo eso querían arrebatármelo. Esa noche no cociné. No tenía hambre, no tenía fuerzas. Me senté en la sala oscura, solo iluminada por la luz de la calle que se filtraba por las cortinas. Tomé mi celular y abrí WhatsApp. Ahí estaban los mensajes de Rodrigo. Cientos. En los últimos 3 meses, ni uno solo preguntaba cómo estaba. Todos eran demandas disfrazadas de conversación. Subí más arriba en el historial. Llegué a los mensajes de cuando Emilio estaba vivo. Mamá, préstame para la gasolina. Mamá, necesitamos para el súper. Mamá, se descompuso la lavadora. Siempre pidiendo, nunca dando. Seguí subiendo, años atrás. Encontré una foto que Rodrigo me envió cuando tenía 30 años, antes de Valeria. Estaba en un parque, sonriendo genuinamente. El mensaje decía, «Te quiero, mamá. Gracias por todo lo que hiciste por mí». ¿Cuándo dejó de ser cierto ese «te quiero»? ¿Cuándo se convirtió en una herramienta de manipulación? Me levanté y caminé por la casa vacía. Entré al cuarto de costura. Ahí estaba mi máquina Singer, con sus 60 años de historia. La misma en la que mi madre cosió mi vestido de primera comunión. La misma en la que yo cosí los pantalones de Rodrigo para la escuela cuando no teníamos dinero ni para un pantalón nuevo. Pasé los dedos por el metal frío. ¿Cuántas noches me sentí aquí, cosiendo hasta que los ojos no daban más, solo para que mis hijos tuvieran ropa limpia, comida en la mesa, útiles escolares? Y ahora uno de esos hijos quería dejarme sin nada. Abrí el cajón donde guardaba cosas sentimentales. Encontré una carta amarillenta, con letra infantil y torpe. La había guardado durante 30 años. Querida mami, gracias por nunca rendirte. Gracias por trabajar tanto para que yo tenga todo. Cuando sea grande voy a cuidarte como tú me cuidas. Te amo. Rodrigo.
7 años tenía cuando escribió eso. 7 años y un corazón puro. ¿Qué pasó con ese niño? Las lágrimas llegaron entonces, silenciosas primero, luego violentas. Lloré por el hijo que perdí, por el hombre que amé y que ahora estaba muerto, por la vejez que me estaban convirtiendo en un campo de batalla. Lloré hasta que no quedó nada, hasta que mi cuerpo era solo un cascarón vacío en el piso del cuarto de costura, rodeado de recuerdos que dolían más que cualquier golpe físico. El celular vibró. Levanté la vista. Mensaje de Valeria. Suegri, encontré el depa perfecto, solo 1,100,000 pesos. Con eso que le den por la casa, le alcanza y le sobra para vivir tranquila. ¿Lo vemos mañana? Vivir tranquila, en 50 metros cuadrados, después de haber construido un hogar de 180 metros. Otro mensaje, ahora de Rodrigo. Ya deja el drama, mamá. Solo firma y todos felices. Drama. Esa palabra me hizo reaccionar. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Me levanté del suelo. Drama. Él llamaba drama a mi dolor, a mi pérdida, a mi resistencia. Caminé a la recámara. Abrí el cajón donde Emilio guardaba documentos importantes. Ahí estaba la tarjeta de su abogada, la licenciada Patricia Estrada. Por si algún día me necesitas, me había dicho Emilio. Es de confianza. Miré el reloj. Las 3 de la mañana. Demasiado tarde para llamar. Pero guardé el número en mi celular. Regresé a la sala. Me senté en el sillón de Emilio. Cerré los ojos y lo sentí cerca. Casi podía escuchar su voz. Amor, ser buena no significa ser tonta. Defenderte no te hace mala madre. Te hace digna. Abrí los ojos. En la pared, un cuadro que compramos juntos en un mercado de artesanías. Decía: esta casa se construyó con amor, se mantiene con esfuerzo y se defiende con dignidad. Dignidad. Tomé mi cuaderno de tapas de cuero. En una página nueva, con letra firme, escribí: ya lloré todo lo que tenía que llorar. Ahora es tiempo de actuar. Rodrigo quiere guerra disfrazada de amor filial. Le voy a dar una lección que nunca olvidará. Porque una madre verdadera no es la que da todo lo que le piden. Es la que da lo que realmente necesitan. Y lo que mi hijo necesita es aprender que en esta vida se cosecha lo que se siembra. El amanecer me encontró todavía despierta. Pero ya no estaba rota, estaba determinada. A las 9 en punto marqué el número de la licenciada Patricia Estrada. «Señora Esperanza», contestó con voz sorprendida. «¿Cómo está? Necesito su ayuda», dije con voz firme, «y necesito que nadie sepa que la contraté». Hubo un silencio del otro lado. Luego, «Cuénteme todo». Y así comenzó mi transformación, de víctima a estratega, de madre rota a mujer que recupera su poder. Rodrigo pensaba que me tenía vencida. No sabía que apenas estaba despertando a la luchadora que siempre fui. Patricia Estrada llegó a mi casa al día siguiente. No como abogada ostentosa, sino discreta. Se estacionó 2 cuadras más allá y caminó hasta mi puerta llevando solo un bolso, como si fuera una amiga de visita. Nos sentamos en el comedor. Le serví café y pan dulce. Ella sacó una libreta pequeña. «Señora Esperanza, cuénteme desde el principio». Y le conté todo. Los préstamos nunca devueltos, las presiones, las amenazas veladas, el abogado de Rodrigo, cada detalle que había anotado en mi cuaderno. Patricia escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminé, dejó la pluma y me miró directo a los ojos. «¿Usted qué quiere hacer?». La pregunta me tomó desprevenida. Nadie me había preguntado qué quería yo. Todos asumían, decidían, exigían. Quiero que mi hijo entienda lo que está haciendo, que despierte, pero también quiero protegerme. Entiendo. Primero, la parte legal. Emilio le dejó todo a usted en testamento válido. Mientras usted viva, Rodrigo no tiene derecho a nada. 0. Puede exigir, amenazar, llorar. Legalmente, no tiene ningún poder. Sentí un alivio enorme. ¿Entonces no puede quitarme nada? No, pero
Patricia se inclinó hacia adelante. Puedo investigar si hay algo más, algo que nos dé ventaja si él insiste en ir por la vía legal. ¿Cómo qué? Deudas a su nombre, uso fraudulento de documentos. Cualquier cosa que hayamos pasado por alto. Le di permiso. Patricia se llevó copias de todo: testamento, escrituras, estados de cuenta bancarios de los últimos años. Le llamaré en una semana, dijo antes de irse. Mientras tanto, siga actuando normal, como si estuviera considerando ceder. Mientras más confiado esté Rodrigo, mejor. Actuar. Me pedía que actuara, y eso hice. Cuando Rodrigo llamó esa tarde, cambié mi tono. Soné cansada, derrotada. Hijo, tienes razón. Quizá esta casa es demasiado para mí. Escuché su sorpresa al otro lado. ¿En serio, mamá? Estoy cansada de pelear. Solo dame tiempo para procesar todo, ¿sí? Claro, mamá. Tómate el tiempo que necesites. Su voz sonaba triunfal. Ya se sentía ganador. Esa misma noche, mi celular vibró a las 11. Videollamada de Camila desde Houston. El rostro de mi hija apareció en la pantalla. Tenía ojeras, expresión preocupada. Mamá, necesitamos hablar. ¿Qué pasa, hija? Rodrigo me llamó hace 3 días. Camila se mordió el labio. Me pidió dinero, 50,000 pesos. Dijo que era urgente, que tenía una emergencia. El estómago se me revolvió. ¿Qué le dijiste? Le dije que no. Y entonces empezó a gritarme: «Mamá». Me dijo que yo no entendía porque vivía lejos, que era una mala hermana, que nunca estuve para la familia. Camila tenía lágrimas en los ojos. Colgué. Pero luego empecé a investigar. ¿Investigar qué? Contraté a un investigador privado aquí en Houston. Mamá, Rodrigo tiene deudas, muchas deudas. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Cuánto? Le debe 320,000 pesos a un prestamista. No banco, prestamista. De esos que cobran intereses altísimos. Camila se limpió las lágrimas. Y Valeria. Mamá, Valeria tiene tarjetas de crédito con deuda de 180,000 pesos. Todo en ropa de marca, restaurantes caros, cirugías estéticas. $500,000 de pesos en deudas. Por eso querían mi casa. No por cariño, no por justicia, por codicia y desesperación. Hay más, continuó Camila. El investigador descubrió que planean vender tu casa inmediatamente. Ya estuvieron viendo con agentes inmobiliarios. Calculan obtener 4,800,000 pesos, pagar sus deudas y quedarse con el resto. Mamá, te quieren dejar en la calle. Las palabras de Camila cayeron como piedras, una por una, construyendo un muro de evidencia que ya no podía ignorar. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque necesitaba estar segura. Porque quería tener pruebas, no solo sospechas. Camila se acercó a la cámara. Mamá, papá Emilio te dejó todo porque confió en ti. Trabajaste toda tu vida. Sufriste, te sacrificaste. ¿Vas a dejar que Rodrigo y esa víbora de Valeria te roben? Algo despertó en mí. Una rabia fría, calculada. No, dije con voz que no reconocí como mía. No lo voy a permitir. ¿Qué vas a hacer? Voy a protegerme y voy a enseñarle a tu hermano una lección que debí enseñarle hace años. Camila sonrió por primera vez en la llamada. ¿Necesitas ayuda? Puedo tomar un vuelo mañana. No, quédate allá, pero mantente pendiente del teléfono. Después de colgar, me quedé mirando la pantalla en negro del celular. Las palabras de Camila resonaban. Te quieren dejar en la calle. Marqué a Patricia Estrada. Contestó al tercer tono, con voz de dormida. Señora Esperanza, ¿está bien? Necesito que acelere la investigación y necesito que prepare algo más. Dígame, quiero documentar todo, cada conversación, cada amenaza, cada mentira. Y quiero que revise si Rodrigo ha usado mi nombre para algo que yo no autoricé. Entendido. Le tendré respuesta en 3 días. Patricia cumplió. 2 días después llegó a mi casa con una carpeta gruesa. Señora, encontré algo grave.
Se sentó y abrió la carpeta. Adentro, solicitudes de crédito. Mi nombre. Mi firma, excepto que yo nunca había firmado esos documentos. Rodrigo solicitó un préstamo de 150,000 pesos usando su casa como garantía. Falsificó su firma. La habitación giró. Eso es fraude, delito penal. Patricia cerró la carpeta. Con esto puedo hacer que lo arresten, o puedo usarlo como palanca para negociar. Mi hijo, mi propio hijo, había falsificado mi firma. Me había usado. Me había traicionado al nivel más bajo posible. Las lágrimas quisieron salir, pero las contuve. Ya había llorado suficiente. Ahora era momento de actuar. ¿Qué sugiere?, pregunté. Patricia sacó más documentos. Tengo un plan, pero necesito que confíe en mí y que haga exactamente lo que le diga. Dígame. Y mientras Patricia explicaba su estrategia, sentí algo que no había sentido en meses: poder. El poder de decidir mi propio destino. El poder de enseñarle a mi hijo que en esta vida las consecuencias son reales. Rodrigo quería jugar sucio. Pues bien, iba a descubrir que su madre también sabía pelear. Solo que yo peleaba con inteligencia, no con traición. Los siguientes días fueron teatro puro. Y yo, después de 67 años de vida, descubrí que era excelente actriz. Cuando Rodrigo llamaba, yo sonaba confundida. ¿Qué decías, hijo? Se me olvidó. Dejaba frases a medias, me repetía. Creaba la imagen perfecta de una anciana perdiendo facultades. Valeria mordió el anzuelo completo. Un día llegó sin avisar con una trabajadora social. Suegrita, mire, la señorita Berenice trabaja en evaluaciones geriátricas. Solo quiero asegurarme de que está bien, ¿sí? La tal Berenice, una mujer de 40 y tantos con tablet en mano, empezó a hacerme preguntas. ¿Qué día es hoy? ¿Quién es el presidente? ¿Recuerda qué desayunó? Respondí todo correctamente, pero con pausas largas, como si me costara recordar. Vi la satisfacción en los ojos de Valeria. Pensaba que estaba funcionando su plan de declararme incapaz. Lo que no sabía era que Patricia había contratado a su propio médico geriatra, el doctor Mendoza, quien vino disfrazado de vecino a visitarme. Me hizo una evaluación completa y certificó por escrito que yo estaba en plenas facultades mentales. Mientras tanto, Patricia trabajaba en silencio. Rastreó cada movimiento financiero de Rodrigo. Documentó las deudas. Consiguió copias de los contratos con el prestamista, un tipo llamado el Gordo Rentería, conocido por cobrar intereses del 10% mensual. También descubrió algo más. Rodrigo había intentado vender una de las camionetas de Emilio 3 semanas atrás. No pudo porque legalmente no era dueño, pero el intento quedó registrado. «Tenemos munición suficiente», me dijo Patricia en una reunión secreta en su oficina. Ahora viene la parte delicada. ¿Está lista para lo que sigue? ¿Qué sigue? Vamos a darle exactamente lo que pide. No entendí hasta que Patricia me explicó el plan completo. Era brillante. Era arriesgado. Era justicia poética en su máxima expresión. Primero, transferimos el local comercial a un fideicomiso irrevocable a nombre de Camila. El trámite se hizo en completo silencio. Rodrigo no sabía que ese bien ya no formaba parte del patrimonio que él quería. Segundo, Patricia preparó documentos detallando todas las deudas asociadas a los bienes. La casa tenía adeudos de predial que yo había dejado acumular intencionalmente, 680,000 pesos. Emilio había sacado una hipoteca años atrás para ampliar la ferretería. Quedaban 1,200,000 pesos por pagar. Las camionetas tenían multas de tránsito acumuladas por 95,000 pesos. Cortesía de Rodrigo, quien las usaba sin permiso. Total de pasivos, más de 2 millones de pesos. Tercero, abrí una cuenta de inversión intocable y transferí 800,000 pesos. Dinero que Rodrigo nunca podría reclamar. Cuando él acepte los bienes, explicó Patricia, aceptará también las deudas. Legalmente, todo pasa a su nombre, inclusive los adeudos. ¿Y si se niega en el último momento? Entonces presentamos las pruebas de fraude. Enfrenta cargos penales y nunca ve un peso. Patricia sonrió.
Es jaque mate sin importar que elija. Pero quedaba la parte más difícil: convencer a Rodrigo de que había ganado. Llamé a mi hijo un miércoles por la tarde. Rodrigo, ya tomé una decisión. ¿Sí, mamá? Su voz sonó ansiosa. Tienes razón, esta casa es demasiado para mí. Voy a aceptar. Dejé que mi voz sonara quebrada, vencida. Solo quiero que prometas cuidar las cosas de Emilio, él las quería mucho. Silencio. Luego, claro, mamá, claro que sí, voy a cuidar todo. Mentira. Pero yo también estaba mintiendo, así que estábamos a mano. Dile a tu abogado que prepare lo necesario, firmaré lo que haya que firmar. ¿En serio? No podía creer su suerte. En serio, estoy cansada de pelear. Cuando colgué, Patricia me miraba con admiración. Merece un Oscar. Los días siguientes fueron extraños. Rodrigo y Valeria me trataban con dulzura repentina. Ella me trajo flores. Él me llamó mamita otra vez. Como si al conseguir lo que querían, pudieran fingir cariño. Me invitaron a comer a un restaurante caro. Valeria pidió champán. Brindemos por nuevos comienzos, dijo alzando su copa. Yo alcé la mía, agua mineral con limón. Por las consecuencias de nuestras decisiones. No captaron el doble sentido. Durante la comida, Rodrigo habló de sus planes. Vender la casa inmediatamente, comprar un departamento más moderno en zona residencial, quizá un auto nuevo para Valeria. ¿Y yo? Pregunté suavemente. Tú vas a estar muy bien, mamá. Te buscaremos un lugar bonito. Pequeño, pero bonito. Pequeño. Esa palabra otra vez. En el camino de regreso, mirando por la ventana del carro, pensé en todas las veces que me levanté a las 5 de la mañana para llegar a tiempo a la fábrica. En las noches cosiendo hasta que los dedos sangraban. En los años de sacrificio. Y pensé, este hijo mío va a aprender la lección más cara de su vida, pero va a ser la más valiosa. Patricia programó la primera audiencia de mediación para el siguiente martes. Informó al licenciado Solís que yo estaba dispuesta a negociar. El lunes en la noche, Rodrigo me llamó. «Mamá, mañana es el gran día. ¿Estás nerviosa?» «Un poco. No te preocupes. Todo va a salir bien. Vas a ver que esto es lo mejor para todos. Para todos. Menos para mí», pensaba él. «Hijo, solo una pregunta. Dime, ¿alguna vez agradeciste todo lo que hice por ti? ¿Alguna vez valoraste los años que trabajé para darte educación, comida, techo?» Silencio incómodo. «Claro, mamá. Siempre te he agradecido». «Entonces, ¿por qué siento que me estás castigando?» «No te estoy castigando. Solo estoy reclamando lo que es justo». Justo. Esa palabra deformada, retorcida hasta no significar nada. «Nos vemos mañana», dije y colgué. Esa noche no dormí. No por miedo, sino por anticipación. Mañana Rodrigo creería que había ganado. Y yo lo dejaría creerlo. Hasta el momento exacto en que su mundo se derrumbara. El mediador era un hombre de unos 50 años, lentes gruesos, actitud neutral. La sala de mediación olía a café viejo y papeles legales. Ventanas grandes daban a un estacionamiento gris. Yo llegué primero con Patricia. Nos sentamos de un lado de la mesa larga de madera. Minutos después entraron Rodrigo, Valeria y el licenciado Solís. Traían sonrisas apenas contenidas. «Buenos días», saludó el mediador. «Soy el Licom Hernández. Estamos aquí para resolver amistosamente el tema de la herencia del señor Emilio Vázquez Moreno». Rodrigo se acomodó en su silla como si estuviera en una junta de negocios exitosa. Valeria revisaba sus uñas perfectamente arregladas. El LIC. Solís abrió su portafolio y sacó documentos. «Mi cliente», comenzó Solís con voz formal, «solicita la distribución equitativa de los bienes dejados por el finado. Específicamente, la casa ubicada en Avenida Morelos 847, las 2 camionetas modelo 2019 y 2020 y una compensación monetaria de 500,000 pesos». El mediador me miró. «Señora Esperanza, ¿tiene algo que decir al respecto?» Miré a Patricia. Ella asintió levemente.
No quiero pelear con mi hijo, dije con voz cansada. He vivido suficiente drama. Si él cree que eso es lo justo, que se lo lleve. Vi el brillo triunfal en los ojos de Rodrigo. Valeria apretó su mano por debajo de la mesa. «Mamá», comenzó Rodrigo. «Solo quiero paz», lo interrumpí. «Firma lo que tengas que firmar. Quédate con todo. Yo solo quiero poder dormir tranquila». Patricia se inclinó hacia mí, fingiendo preocupación. «Señora Esperanza, ¿está completamente segura? Una vez que firme estos documentos...» «Estoy segura», dije firmemente. «Entréguenle todo a mi hijo». El lic. Solís prácticamente saltó de su silla. «Excelente. Excelente decisión, señora. Lic. Hernández, procedamos entonces». El mediador preparó documentos preliminares, cesión voluntaria de bienes. Rodrigo los leía con avidez, casi sin respirar. En cada página veía su futuro: casa vendida, dinero en el banco, deudas saldadas. Firmé los papeles con mano temblorosa, deliberadamente temblorosa. «Ahora usted, señor Montenegro», dijo el mediador. Rodrigo tomó la pluma, firmó con trazos largos y decididos. En su firma había victoria. «Perfecto», dijo el lic. «Hernández, estos documentos son preliminares. La audiencia final será en 15 días para hacer oficial la transferencia ante notario». «¿15 días?» preguntó Valeria con impaciencia mal disimulada. «Es el protocolo, señora. 15 días hábiles». Cuando salimos de la sala, Rodrigo me abrazó. Un abrazo que me supo a traición. «Gracias, mamá. Hiciste lo correcto». «Lo correcto. Qué concepto tan relativo». Los siguientes 15 días fueron de falsa calma. Rodrigo me llamaba a diario, ahora siendo el hijo amoroso otra vez. Valeria me enviaba fotos de departamentos pequeños. «Este te va a encantar, suegri. Solo 900,000 pesos». Mientras tanto, Patricia trabajaba en silencio final. Organizó cada documento, cada prueba, cada certificado. El doctor Mendoza preparó su evaluación médica. El contador de Patricia calculó al peso exacto cuánto debía Rodrigo. Camila me llamaba cada noche desde Houston. «¿Estás segura de esto, mamá?» «Completamente. Va a doler. Es tu hijo. Por eso mismo tiene que aprender». La noche antes de la audiencia final, abrí el closet de Emilio por última vez. Tomé su camisa favorita, esa de cuadros azules, y la doblé cuidadosamente. La metí en una caja junto con el reloj de péndulo que tanto amaba. «Amor», susurré al aire. «Mañana hago lo que tú me hubieras pedido que hiciera. Los protejo a ambos, a mí misma y a nuestro hijo, aunque él todavía no lo entienda». Dormí profundamente por primera vez en meses. El día de la audiencia final amaneció despejado. Me vestí con un traje sastre azul marino que Emilio me regaló para nuestro aniversario. Me peiné con cuidado. Me puse los aretes de perla que fueron de mi madre. Si iba a ver caer a mi hijo, lo haría con dignidad. Llegamos al juzgado a las 9. Rodrigo y Valeria ya estaban ahí, radiantes. Él traía traje nuevo, probablemente comprado con dinero prestado esperando el golpe de fortuna. Entramos a la sala del juez, más formal que la mediación. El juez Ramírez, hombre de 60 y tantos, expresión seria, presidía detrás de un escritorio enorme. «Buenos días. Audiencia para formalizar cesión voluntaria de bienes. Caso Esperanza Soto, viuda de Vázquez». Nos sentamos. Patricia a mi derecha, tranquila como un lago antes de la tormenta. «La señora Esperanza Soto ratifica la cesión voluntaria de sus bienes a favor de su hijo Rodrigo Montenegro Soto». Me puse de pie. «Sí, su señoría. ¿Sin coacción ni presión de ningún tipo?» «Sin ningún tipo de presión». La mentira salió suave. «Muy bien. Señor Montenegro, ¿acepta usted recibir los bienes descritos en el documento?» Rodrigo se puso de pie con sonrisa enorme. «Sí, su señoría, los acepto». «Procedan a firmar ante el notario». Firmé. Rodrigo firmó. El notario puso su sello. Por un momento, todo fue silencio. Rodrigo me miró con algo que quiso parecer cariño. «Gracias, mamá».
Entonces Patricia se puso de pie. Su señoría, antes de cerrar esta audiencia, hay documentos adicionales que deben presentarse para completar la transferencia de bienes. El juez frunció el ceño. ¿Documentos adicionales? Sí, su señoría. Según el Código Civil, cuando se transfieren bienes, también se transfieren los pasivos asociados a dichos bienes. El lic. Solís palideció. ¿De qué habla? Patricia abrió su portafolio como quien abre una caja de secretos. Sacó documentos, los puso sobre el escritorio del juez. Documento 1. Adeudos de predial de la casa por 680,000 pesos. 3 años sin pagar. Rodrigo dejó de sonreír. Documento 2. Hipoteca pendiente de 1,200,000 pesos sobre la misma propiedad. Valeria abrió la boca, pero no salió sonido. Documento 3. Multas de tránsito de las camionetas por 95,000 pesos. El lic. Solís hojeaba los documentos con dedos temblorosos. Esto no. Documento 4. Adeudos de mantenimiento del local comercial por 140,000 pesos. Patricia hizo una pausa. El silencio en la sala era sepulcral. Total de pasivos asociados a los bienes que el señor Montenegro acaba de aceptar. 2,115,000 pesos. Rodrigo se puso pálido. ¿Qué? Eso no puede ser. Es completamente legal, dijo Patricia con calma quirúrgica. Al aceptar los bienes, aceptó también todas las obligaciones financieras vinculadas a ellos. El juez revisaba los documentos. Liquentos Estrada tiene razón. Estos son pasivos legítimos asociados a las propiedades. Pero yo no sabía, gritó Rodrigo. La ignorancia no lo exime de responsabilidad legal, respondió Patricia. Usted firmó aceptando los bienes. Los bienes vienen con deudas. Así funciona. Valeria se levantó furiosa. Esto es una trampa. No, dije por primera vez con voz fuerte, clara. Esto es justicia. Y entonces Patricia soltó la bomba final. Patricia regresó a su portafolio. El ambiente en la sala se había vuelto tan tenso que podía cortarse con tijeras. Pero eso no es todo, su señoría. Continuó con voz tranquila pero devastadora. Tenemos evidencia de actividades fraudulentas por parte del señor Montenegro. ¿Qué? Rodrigo prácticamente gritó. Patricia colocó sobre el escritorio del juez nuevos documentos. Solicitudes de crédito presentadas hace 8 meses ante Financiera del Bajío. Total solicitado, 150,000 pesos. Garantía, la casa de la señora Esperanza. El juez tomó los papeles, los examinó con atención creciente. El problema, continuó Patricia, es que la firma de la señora Esperanza en estos documentos es falsa. Ella nunca autorizó este crédito. Saqué de mi bolso el reporte pericial que habíamos encargado. Un experto en grafología había comparado mi firma real con la de los documentos. Coincidencia, 0%. Esto es falsificación de documentos y fraude, dijo Patricia. Delitos penales tipificados en los artículos 243 y 386 del Código Penal. Rodrigo se desplomó en su silla. Yo no... ¿No qué? Lo interrumpí, poniéndome de pie. Ya no era la viejita confundida y débil. Era la mujer que había sobrevivido a décadas de lucha. ¿No pensaste que te descubriría? ¿No creíste que tu madre pudiera ser más inteligente que tú? Mamá, yo puedo explicar. Silencio. Mi voz resonó en la sala. 67 años de rabia contenida salieron en esa palabra. Me usaste. Falsificaste mi firma. Pusiste en riesgo mi patrimonio. ¿Y ahora quieres explicar? Valeria intentó intervenir. Suegra, esto es un malentendido. Tú. Me volteé hacia ella con una mirada que la hizo retroceder. Tú lo convertiste en esto. Tú con tus gustos caros, tus deudas, tus manipulaciones. Patricia sacó más documentos. Hablando de deudas, préstamo de 320,000 pesos con el señor Gilberto Rentería, conocido como El Gordo. Interés mensual del 10%. Deuda actual, 380,000 pesos. ¿Cómo conseguiste eso?, susurró Rodrigo. Porque mientras tú planeabas robarme, yo investigaba. Me acerqué a la mesa donde él estaba sentado. Cada llamada que me hiciste pidiendo dinero,
cada préstamo que nunca pagaste, cada mentira. Lo documenté todo. Patricia continuó implacable. Tarjetas de crédito de la señora Valeria Montenegro. Deuda total de 180,000 pesos. Tiendas departamentales, clínicas de cirugía estética, restaurantes. Valeria empezó a llorar. Lágrimas que no me conmovieron ni un segundo. El LIC. Solís intentó salvar la situación. Su señoría, mi cliente, está claro que hubo errores de juicio, pero... ¿Errores de juicio? El juez Ramírez dejó los documentos sobre su escritorio con un golpe seco. Aquí hay evidencia de fraude. Eso no es un error, es un delito. Su señoría, Patricia se adelantó, mi clienta está dispuesta a no presentar cargos penales, bajo ciertas condiciones. Rodrigo levantó la vista con esperanza desesperada. ¿Qué condiciones? Patricia sacó un nuevo documento. Acuerdo de renuncia total y absoluta a cualquier reclamo sobre la herencia de Emilio Vázquez Moreno. El señor Montenegro se compromete a 1. Renunciar a todos los bienes. 2. Pagar la suma de 50,000 pesos como compensación por el intento de fraude, en mensualidades de 5,000 pesos durante 10 meses. 3. Asistir a terapia familiar durante 1 año completo. Y 4. Agregué yo con voz firme. Disculparse públicamente conmigo frente a toda la familia. Reconocer lo que intentó hacer. Rodrigo me miró con ojos llenos de lágrimas. «Mamá». «No», lo detuve. «Ya no soy tu mamá conveniente. Soy la mujer a la que intentaste robar, a la que quisiste dejar sin nada, a la que tu esposa quería encerrar en un asilo». Valeria se puso de pie furiosa, señalándome. «Tú planeaste todo esto. Nos tendiste una trampa». «No», respondí con calma glacial. «Ustedes se tendieron su propia trampa. Yo solo les di la cuerda suficiente para que se ahorcaran solos». El juez intervino. «Señor Montenegro, tiene 2 opciones. Acepta el acuerdo que presenta la LIC, Estrada, o enfrentará cargos penales por fraude y falsificación de documentos. Puede consultar con su abogado». Rodrigo y el LIC. Solís se apartaron a un rincón. Vi cómo Solís le explicaba en susurros. Vi cómo mi hijo se desmoronaba. Vi el momento exacto en que entendió que había perdido todo. Valeria, en cambio, ya estaba en su celular. Escuché fragmentos. «No me puedo quedar con un fracasado». «No, entiende. Sin la herencia esto no funciona». Estaba planeando abandonarlo. Ahí mismo, en medio del juicio, ya estaba buscando su salida. Rodrigo regresó a la mesa. Tenía los ojos rojos, los hombros caídos. «Acepto», dijo con voz quebrada. «¿Acepta qué, señor Montenegro?», preguntó el juez. «Acepto el acuerdo. Renuncio a los bienes. Pagaré las mensualidades. Iré a terapia». Cada palabra le costaba. «Y me disculparé públicamente». Patricia puso el documento frente a él. Rodrigo lo firmó con mano temblorosa. Cuando terminó, me miró. «¿Ya estás feliz? ¿Esto es lo que querías?». «No», respondí con tristeza genuina. «Lo que yo quería era tener un hijo que me amara. Pero en lugar de eso, tengo un hijo que necesita aprender que en esta vida se cosecha lo que se siembra». Me levanté para irme. Patricia recogió los documentos. Valeria explotó. «Tú nos arruinaste. Por tu culpa Rodrigo va a quedar con deudas. Todo esto es tu culpa». Me detuve en la puerta. Me volteé a verla. «No», dije con voz calmada pero letal. «Yo no los arruiné. Ustedes se arruinaron solos con su codicia, sus mentiras y su falta de valores. Yo solo me defendí». Salí de esa sala con la cabeza en alto. Atrás quedó Rodrigo sollozando. Atrás quedó Valeria, gritándole que era un inútil. Atrás quedó el LIC, Solís, guardando documentos con vergüenza profesional. Cuando Patricia y yo salimos al estacionamiento, el sol brillaba fuerte. Respiré profundo. «¿Cómo se siente?», preguntó Patricia. «No lo sé todavía», respondí honestamente. «Gané, pero se siente como pérdida». Ganó su dignidad. Eso nunca es una pérdida. En el auto de regreso a casa, revisé mi celular. Mensaje de Camila. «Mamá, ¿cómo salió todo?». «Salió bien»,
escribí. Te llamo en la noche. Otro mensaje, este de un número desconocido. Señora Esperanza, soy el gordo Rentería. Escuché lo que pasó en el juzgado. Solo quiero que sepa que su hijo me debe mucho dinero. Si no paga, habrá consecuencias. Lo bloqueé de inmediato. Los problemas de Rodrigo ya no eran míos. Llegué a mi casa que seguía siendo mía. Abrí la puerta y el olor familiar me recibió. Café, madera vieja, recuerdos. Me senté en la mecedora de Emilio. Miré el reloj de péndulo. Tic-tac, tic-tac. El tiempo seguía avanzando, y por primera vez en meses avanzaba a mi favor. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en silencio, pero era un silencio diferente. No el silencio pesado de la soledad, sino el silencio ligero de la paz. Patricia me llamó 3 días después de la audiencia. Tengo noticias. Dime. Valeria presentó demanda de divorcio, alega diferencias irreconciliables y pide pensión alimenticia. No me sorprendió. Las ratas abandonan el barco cuando se hunde. ¿Y Rodrigo? Devastado, según me informaron. Perdió a su esposa, la herencia, su dignidad, y todavía debe el primer pago de los 5,000 pesos. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, sintió dolor por él, pero la parte que había aprendido a valorarse supo que esto era necesario. Hay algo más, continuó Patricia. El gordo Rentería no está jugando. Le dio a Rodrigo una semana para pagar al menos 100,000 pesos o... Bueno, usted sabe cómo operan esos sujetos. ¿Me estás pidiendo que lo ayude? Solo le informo la situación. Lo que haga con esa información es su decisión. Colgué y me quedé pensando. Rodrigo estaba en problemas reales. Peligro real. ¿Debería intervenir? Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama pensando. Por un lado, él había cavado su propia tumba. Por otro, seguía siendo mi hijo. A las 2 de la mañana tomé una decisión. Llamé a Patricia a primera hora del día siguiente. Quiero hacer algo, pero bajo mis condiciones. Lo escucho. Voy a vender el local comercial. Con ese dinero pagaré la deuda de Rodrigo con el gordo Rentería. Solo esa deuda, nada más. ¿Está segura? No lo hago por él. Lo hago para poder dormir tranquila sabiendo que no dejé a mi hijo en peligro real de muerte. El local se vendió en 1,900,000 pesos. Pagué los 380,000 al prestamista. El resto lo distribuí. 800,000 para Camila, 500,000 para un fondo de becas en nombre de Emilio en nuestra parroquia, 220,000 para mí. Cuando el gordo Rentería recibió el pago, le di un mensaje muy claro. No vuelva a prestarle un peso a mi hijo. Si lo hace, usted sabrá que no recuperará su dinero. El hombre, que tenía fama de implacable, se rió. Señora, usted es más dura que muchos hombres que conozco. Respeto. 2 semanas después de la audiencia, Rodrigo tocó mi puerta. Casi no lo reconocí. Había perdido peso, tenía ojeras, traía la misma ropa de hace 3 días. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz pequeña. Lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, cada uno en un extremo, como extraños. Supe que pagaste mi deuda con el gordo. No lo hice por ti, lo hice porque no quiero cargar con el peso de que algo te pase. Asintió mirando sus manos. Valeria me dejó. Se llevó todo lo que tenía de valor. Hasta me vació la cuenta del banco. ¿Y vienes a que te compadezca? No. Vengo a intentar explicar. No hay explicación que justifique lo que hiciste. Lo sé. Levantó la vista. Tenía lágrimas. Pero quiero que entiendas cómo llegué a esto. Valeria, desde que la conocí, me hizo sentir que yo no era suficiente, que necesitaba más dinero, más estatus, más de todo. Y yo quise impresionarla, quise ser el hombre que ella quería. ¿Y para eso necesitabas robarme? Yo no lo veía así. Yo pensaba que era solo adelantar lo que algún día sería mío, que tú no lo necesitabas tanto como yo. Rodrigo, trabajé 25 años en esa fábrica. Me rompí las manos cosiendo. Emilio y yo construimos ese patrimonio con sacrificio.
¿Y tú pensaste que no lo necesitaba? Fui un idiota. Fuiste un hijo que olvidó de dónde viene. Silencio largo. El reloj de péndulo marcaba los segundos. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones algún día?, preguntó con voz quebrada. No lo sé, respondí honestamente. El perdón no se da porque sí, se gana, y tú tienes mucho que hacer antes de ganarlo. ¿Qué tengo que hacer? Saqué un papel que había preparado, mi propia lista de condiciones. Primero, cumples cada peso de la mensualidad que firmaste. Segundo, vas a terapia, no porque te lo ordenó el juez, sino porque genuinamente quieres cambiar. Tercero, consigues trabajo honesto y vives con lo que ganas, sin pedir prestado. Cuarto, cada mes me escribes una carta, no pidiendo nada, solo contándome qué estás haciendo para ser mejor persona. Me miró incrédulo. ¿Me estás dando una oportunidad? Te estoy dando la posibilidad de ganarte una oportunidad, que no es lo mismo. Se puso de pie para abrazarme. Retrocedí. No, todavía no. Los abrazos se ganan con acciones, no con palabras. Asintió, limpiándose las lágrimas. Voy a demostrarte que puedo cambiar. Eso espero, Rodrigo, porque esta es tu última oportunidad. No habrá otra. Cuando se fue, me senté en la mecedora. Sentía un peso extraño en el pecho. No alegría, no tristeza, algo intermedio. ¿Había hecho lo correcto? El timbre sonó otra vez. Abrí pensando que Rodrigo había regresado. Era Camila. Mi hija estaba parada en mi puerta con una maleta. Sorpresa, dijo con sonrisa tímida. Pedí vacaciones. Pensé que podrías necesitar compañía. Y ahí, viendo a mi hija que había viajado desde Houston solo para estar conmigo, las lágrimas finalmente salieron. Nos abrazamos en el umbral de la puerta. Un abrazo largo, apretado, de esos que reparan años de distancia. Gracias por venir, susurré. Gracias por ser fuerte, respondió ella. Esa noche cocinamos juntas. Camila picaba verduras mientras yo preparaba el guisado. Hablamos de todo y de nada. Nos pusimos al corriente de años de conversaciones superficiales. «Mamá», dijo mientras cenábamos, «lo que hiciste fue increíble. Papá Emilio estaría orgulloso». ¿Tú crees? Lo sé. Él siempre decía que eras la mujer más fuerte que conocía, y tenía razón. Esa noche dormí profundamente, con mi hija en la habitación de al lado, con mi casa segura, con mi dignidad intacta. Había ganado. Pero más importante, me había ganado a mí misma de vuelta. Los meses siguientes fueron de reconstrucción lenta pero firme. Rodrigo cumplió con el primer pago. Llegó puntual el día 15, como habíamos acordado. Me entregó el sobre con 5,000 pesos en efectivo. «Aquí está», dijo sin mirarme a los ojos. «¿Estás yendo a terapia?» «Sí, todos los martes». «¿Te está ayudando?» Se encogió de hombros. «El terapeuta dice que tengo dependencia de validación externa, que siempre busqué aprobación en lugares equivocados». No hice comentarios, solo guardé el dinero. «Tu carta del mes», me extendió un sobre. La abrí cuando se fue. Letra torpe, palabras sinceras. «Mamá, esta semana conseguí trabajo como contador en una empresa pequeña. No pagan mucho, pero es honesto. Me mudé a un departamento de una habitación. Es pequeño, pero es mío, sin deudas. Valeria me llamó pidiendo dinero. Le dije que no. Fue la primera vez que le digo que no a alguien. Se sintió liberador. Todavía no sé cómo reparar lo que rompí contigo, pero estoy intentando ser mejor. Rodrigo». Doblé la carta y la guardé en una caja especial. Camila se quedó 2 semanas. Limpiamos la casa juntas, organizamos el cuarto de Emilio, empacamos sus cosas para donar. «¿Estás segura?», preguntó cuando sugerí donar su ropa. «Emilio no regresará, pero su amor vive en cada acción buena que yo haga. Alguien necesita esta ropa más que yo». Donamos todo a un centro de rehabilitación para hombres sin hogar, excepto la camisa de cuadros azules y el reloj de péndulo. Esos me los quedé. Cuando Camila tuvo que regresar a Houston, lloré en el aeropuerto. «Voy a venir más seguido», prometió. «Y tú vas a visitarme allá». «¿Yo?
¿A Houston? ¿Por qué no? Mamá, tienes 67 años, no 87. Todavía puedes viajar, conocer, vivir. Tenía razón. 2 meses después de la audiencia, Patricia me llamó con una noticia inesperada. ¿Recuerda al gordo Rentería? ¿Cómo olvidarlo? Pues resulta que quedó tan impresionado con usted que quiere contratarla. ¿Contratarme? ¿Para qué? Como asesora. Dice que muchos de sus clientes son como Rodrigo. Gente que pide prestado sin entender las consecuencias. Quiere que usted les dé pláticas de realidad antes de prestarles. Me reí. ¿El gordo quiere que lo ayude a ser prestamista responsable? Básicamente, paga 15,000 pesos mensuales, 2 pláticas por semana, 1 hora cada una. Lo pensé y acepté. Resultó ser terapéutico. Cada martes y jueves iba a la oficina del gordo, un lugar que imaginé oscuro y peligroso, pero que en realidad era una oficina normal en una plaza comercial. Ahí hablaba con personas desesperadas que querían préstamos rápidos. Les contaba mi historia. Les advertía. Algunos escuchaban, otros no. Pero los que escuchaban, esos hacían que valiera la pena. Una tarde, una mujer de 40 y tantos llegó pidiendo 200,000 pesos para ayudar a su hijo a salir de deudas. Le conté mi historia completa. La vi llorar. La vi reconocerse en mí. No voy a pedirle prestado, dijo al final. Voy a dejar que mi hijo enfrente sus propias consecuencias. Esa, le dije tomando su mano, es la mejor decisión que puede tomar. Pasó el tiempo. Rodrigo siguió cumpliendo con sus pagos. Sus cartas se volvieron más honestas, más profundas. En una escribió: el terapeuta me preguntó cuándo fue la última vez que te dije gracias de verdad. No por la comida que cocinas o por un favor, sino gracias por existir, por haberme criado, por no rendirte. No pude recordar, y eso me partió el corazón. En otra, Valeria se casó con un empresario. La vi en sus redes sociales. No sentí nada, ni coraje, ni tristeza, solo alivio de que ya no está en mi vida. Para el 7º mes, Rodrigo me invitó a tomar café, un lugar sencillo cerca de su trabajo. Llegó puntual, traía las uñas limpias, la ropa modesta pero planchada. Se veía diferente, mayor quizá, pero más auténtico. Mamá, quiero que sepas que entiendo lo que hiciste. No fue crueldad, fue amor duro. ¿Y tu orgullo está listo para aceptar eso? Sonrió tristemente. Mi orgullo casi me destruye. Aprendí a soltarlo. Tomamos café en silencio compartido. No era perdón todavía, pero era un puente. Al 9º mes cumplió con el penúltimo pago. Solo faltaba uno. Cuando termine de pagar, dijo, ¿crees que podamos intentar ser familia otra vez? Depende, respondí. ¿Qué significa familia para ti ahora? Significa respeto. Significa estar presente sin pedir. Significa valorar los momentos, no las cosas. Entonces sí, podemos intentar. El día que hizo el último pago, lloró, no de tristeza, sino de liberación. Ya no te debo nada, dijo. Nunca me debiste dinero, Rodrigo. Me debiste respeto, y eso finalmente me lo estás dando. Ese día lo abracé. Por primera vez en casi un año, abracé a mi hijo. No era el mismo abrazo de antes. Era mejor, porque era real. Un año después de la audiencia, organicé una cena familiar pequeña. Camila voló desde Houston. Rodrigo vino solo, sin fantasías ni pretensiones. Cocinamos juntos, los 3 en mi cocina, picando, guisando, riendo. En un momento, Camila y Rodrigo se miraron. Algo no dicho pasó entre ellos. Luego se abrazaron. Te extrañé, hermano, dijo Camila. Yo también, hermana. Durante la cena, alcé mi copa de agua mineral. Quiero brindar, dije. No por lo que perdimos, sino por lo que ganamos. Perdimos ilusiones, ganamos verdad, perdimos facilidad, ganamos carácter. Y sobre todo, aprendimos que el amor verdadero no es dar todo lo que te piden, es dar lo que realmente necesitan. Salud, dijeron los 2. Esa noche, después de que se fueron, saqué mi cuaderno de tapas de cuero.
Leí la primera entrada. Hoy mi hijo dejó de ser mi hijo. Hoy conocí a un extraño con su cara. Debajo escribí una nueva línea. Y hoy, un año después, mi hijo volvió a ser mi hijo, pero mejor, porque tuvo que perderse para encontrarse. Cerré el cuaderno y miré el reloj de péndulo de Emilio. Tic-tac, tic-tac. El tiempo nos había sanado, y esa, comprendí, era la verdadera justicia poética. Hoy es domingo. Rodrigo viene a comer cada 15 días ahora. No todos los domingos como antes, porque entendió que la frecuencia no hace el cariño. La calidad sí. Esta mañana tocó mi puerta temprano. Traía margaritas, no rosas caras, margaritas silvestres que compró en el mercado. «Son tus favoritas», dijo con sonrisa tímida. Las tomé y las olí. Olían a simpleza, a honestidad. «Pasa». Hice café de olla. Nos sentamos en la cocina como lo hacíamos años atrás, cuando él todavía era mi niño que llegaba de la escuela con 1000 historias que contar. «¿Cómo va el trabajo?», pregunté. «Bien, me ascendieron a supervisor. No paga mucho más, pero es un reconocimiento. Me da gusto». «Mamá», dejó su taza sobre la mesa, «necesito decirte algo». Mi corazón se tensó. ¿Otra petición? ¿Otra necesidad? Dime. Conocí a alguien. Se llama Sofía. Es maestra de primaria. Sencilla, trabajadora. Nada que ver con... Bueno, con Valeria. ¿Y? Y quiero que la conozcas, pero solo si tú estás lista. No quiero presionarte. Miré a mi hijo. Ya no era el hombre arrogante que exigía mi casa. Era alguien que pedía permiso, que respetaba mi tiempo, mi espacio. Me encantaría conocerla. Su rostro se iluminó. ¿En serio? En serio. Bebimos café en silencio cómodo. Luego Rodrigo habló otra vez. A veces pienso en ese día en el juzgado, en cómo creí que había ganado, en la sonrisa idiota que tenía. Sacudió la cabeza. ¿Sabes cuál fue el peor momento? ¿Cuál? Cuando Patricia empezó a leer las deudas, cuando vi los números, y entendí que no solo perdí todo, sino que me había convertido en exactamente lo que mi padre fue. Me sorprendió esa revelación. ¿Tu padre? Él también nos abandonó por codicia. Pensó que había algo mejor en otro lado, y terminó solo, sin nada. Rodrigo me miró directo a los ojos. Yo iba por el mismo camino, abandonándote, traicionándote, por espejismos. Pero te detuviste. No, tú me detuviste. Me obligaste a enfrentar quién me estaba convirtiendo. Extendí mi mano sobre la mesa. Él la tomó. Rodrigo, lo que hice no fue venganza, fue salvarte, de ti mismo, de Valeria, de una vida de mentiras, porque el amor verdadero no es decir sí a todo, es tener el valor de decir no cuando no es lo correcto. Lo sé ahora, y te agradezco. Después del desayuno fuimos al jardín. Rodrigo me ayudó a podar las bugambilias que Emilio plantó. «Papá Emilio te quería mucho», dijo mientras cortaba ramas secas. «Y yo a él. Lamento no haberlo valorado más cuando vivía. Valóralo ahora, viviendo como él te hubiera querido ver, honesto, trabajador, digno». Trabajamos en silencio. El sol calentaba suave. Los pájaros cantaban. Cuando terminamos, nos sentamos en la banca de hierro forjado. «Mamá, ¿me perdonaste?». La pregunta que había evitado por meses finalmente salió de su boca. «Sí», respondí después de pensar. «Te perdoné, pero nunca voy a olvidar. Y no porque quiera castigarte, sino porque olvidar sería traicionar todo lo que aprendí». Entiendo. El perdón no borra el pasado, Rodrigo. El perdón te libera para construir un futuro diferente. Y eso es lo que estás haciendo. Se limpió una lágrima. «No merezco una madre como tú». «Probablemente no», dije con una sonrisa pequeña. «Pero me tienes de todos modos, porque así funciona el amor de madre. No se gana, se da, aunque a veces duela darlo». Nos quedamos ahí hasta que el sol empezó a bajar. Cuando Rodrigo se fue, me quedé en el jardín. Miré mi casa, mi hogar que tanto luché por defender. Pensé en Emilio, en Camila viviendo su vida en Houston.
en Rodrigo aprendiendo a ser mejor. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por la oficina del gordo Rentería, buscando respuestas en mi historia. Y pensé en mí misma, en la niña que creció sin padre, en la joven madre abandonada, en la mujer que cosió durante décadas para darle a sus hijos lo que ella nunca tuvo, en la esposa que encontró amor verdadero en su madurez, en la viuda que defendió su dignidad cuando todos esperaban que se rindiera. Saqué mi celular y grabé un mensaje de voz para Camila. Hija, solo quería decirte que te amo, que estoy orgullosa de la mujer que eres, que no importa la distancia, siempre estás en mi corazón, y que gracias por enseñarme que el amor también se demuestra dando espacio. Luego abrí una nota de voz nueva y me grabé a mí misma. Esperanza, has vivido 67 años, has caído 1000 veces, te has levantado 1001, has amado, has perdido, has llorado, has luchado, y aquí sigues, de pie, digna, fuerte, no porque no te hayan herido, sino porque no permitiste que las heridas te definieran. Recuerda esto, tu valor no está en lo que posees, está en lo que no permites que te quiten, y nadie, nunca, te quitó tu dignidad. Guardé el audio. Algún día, cuando sea muy vieja y quizá olvide, quiero escucharlo y recordar quién fui. El reloj de péndulo dentro de la casa marcó las 6, hora de preparar la cena. Me levanté de la banca, sacudí la tierra de mis manos y caminé hacia la cocina. La vida continuaba, y yo con ella. Porque aprendí que ser madre no significa dejarte pisotear, significa amar lo suficiente para poner límites. Mi hijo creyó que me había vencido aquel día que sonrió en la audiencia. Pero la verdad es que yo lo salvé de sí mismo. Porque el amor verdadero no es dar todo lo que te piden, es dar lo que realmente necesitan. Y lo que mi hijo necesitaba no era mi casa, ni mi dinero, ni mi debilidad. Necesitaba aprender que en esta vida nada que valga la pena se obtiene pisoteando a quien te dio la vida. Que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten. Y que una madre, cuando finalmente decide defenderse, es la fuerza más imparable del universo. Porque el amor de madre puede ser suave como una caricia, o firme como un muro de acero. Depende de lo que sus hijos necesiten aprender. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario diciéndome desde dónde nos acompañas hoy. ¿Alguna vez tuviste que poner límites difíciles con alguien que amas? A veces, defender nuestra dignidad es el acto de amor más grande que podemos hacer, tanto por nosotros como por quienes queremos salvar de sí mismos. Dale like si crees que el respeto es la base del amor verdadero, y suscríbete para más historias de vida que nos enseñan que nunca es tarde para recuperar nuestro poder. Porque al final, la lección más importante es esta. Ser bueno no significa ser tonto. Y amar de verdad, a veces, significa tener el valor de decir, hasta aquí. Fin.